¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Inteligencia Artificial y Personalismo. ¿Qué nos hace humanos? A cargo del doctor Rocco Buttiglione. Es un verdadero honor para la Universidad Austral recibir una personalidad de trayectoria tan destacada en el ámbito académico y político internacional. La hoja de vida del doctor Buttiglione es amplia y significativa. Formado en filosofía, fue diputado nacional en el Parlamento italiano durante 4 periodos y diputado en el Parlamento Europeo entre 1999 y 2001. Se desempeñó como ministro de la República Italiana para Asuntos Europeos entre 2001 y 2005 y como ministro de Patrimonio y Actividades Culturales entre 2005 y 2006. Asimismo, fue senador de la República Italiana entre 2006 y 2008, diputado por la región de Campania entre 2013 y 2018 y cofundador del partido Unione di Centro. Es doctor honoris causa por la Universidad Católica de Lublin y por la Universidad de Francisco Marroquín. Además, integra prestigiosas academias, entre ellas la Academia Europea de Ciencias y Artes, la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Para dar inicio a esta conferencia, escucharemos unas palabras del director de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales, doctor Alfonso Santiago. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Rocco Buttiglione y al final abriremos un espacio para preguntas del público, que serán moderadas por Jorge Vilas Díaz Cordero, profesor de la Escuela de Gobierno y director de la Diplomatura y el Observatorio en Inteligencia Artificial y Gobierno de la Universidad Austral. Les recordamos que durante la exposición podrán enviar sus preguntas a través del código QR disponible en las pantallas. Alfonso, tiene usted la palabra. Como director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, es para mí una enorme alegría poderle dar la bienvenida a cada uno de ustedes y al académico profesor Rocco Buttiglione para tratar un tema de enorme actualidad y trascendencia. La universidad y en general, y nuestra Escuela de Gobierno en particular, está llamada a ser espejo y motor de la sociedad. Espejo porque refleje los problemas y las inquietudes que está en la sociedad, y motor porque trate de iluminar y conducir hacia un determinado lugar los movimientos personales, sociales y políticos que se puedan dar. E indudablemente este desafío de la inteligencia artificial y de su vinculación con el humanismo, con el personalismo, es uno de los grandes temas que hoy tenemos planteados. Eh, Diríamos, la universidad está como desafiada para pensar y poder iluminar y poder guiar esta tensión que se da entre este instrumento fantástico que es la inteligencia artificial y por otro lado la necesidad de que ese instrumento se vuelva a favor del hombre y no en contra de él. Algunas veces en los seminarios de profesores veíamos que este instrumento como la inteligencia artificial podría ser visualizado o como algo que pueda llegar a atrofiar esas capacidades propias de la persona humana, como son su capacidad de relacionamiento, su capacidad intelectual, su potencia, y en ese sentido lo poníamos como algo, una silla de ruedas que atrofia a veces las capacidades musculares que pueden tener, o podría ser visto como una garrocha, algo que manteniendo las capacidades que tiene la persona humana, potencia enormemente las posibilidades de alcanzar y lanzarse hacia el futuro. Acabamos de tener un seminario que todos los años hacemos sobre acción humana, interdisciplinario, con profesores de las distintas carreras, y había como un debate, y el debate era si el futuro necesitaba humanistas o ingenieros. Y la conclusión final era que necesitábamos humanistas e ingenieros con formación humanística. Y bueno, entonces esto es lo que estamos llamados a hacer en la universidad. Desarrollar mucho estos conceptos, estas ideas de lo que es específicamente y propiamente humano, y junto a eso que las técnicas estén al servicio de esa riqueza, de esa vocación personal y social que ponga a la persona como principio, sujeto y fin de todos los procesos sociales, de todos los procesos económicos, de todos los procesos políticos que se puedan llegar a dar. Y por lo tanto,
poder tener estos desafíos guiados por alguien que tiene una enorme formación académica, una valiosísima trayectoria política y es italiano, cuna del Renacimiento, cuna del humanismo, es para nosotros también una enorme posibilidad poder hacerlo de su mano. Debatíamos también el martes pasado de la mano de Newman, porque fue considerado doctor de la Iglesia y uno de los patrones de la educación. Veíamos su idea de la universidad. Y la verdad que fue muy interesante un diálogo que tuvimos los profesores de la Escuela de Gobierno, guiándonos por sus textos, esa atención que tiene la universidad de, por un lado, estar atento a la formación profesional, pero no renunciar de su rol fundamental y decisivo, que es los saberes liberales, el saber por sí mismo, las cuestiones más importantes y más definitivas. Cuando uno va a Harvard, se encuentra en el Harvard Yard, y cuando uno está entrando al Harvard Yard hay un arco y dice, Enter to grow in wisdom. ¿Para qué uno entra en la universidad? Para crecer no solamente en ciencia, no solamente en técnica, sino en algo más importante, más rico, que es la sabiduría. Y del otro lado del arco, cuando uno sale del Harvard Yard hacia la calle, está dicho, depart to serve better the country and the kingdom. Sale para servir mejor a la gente y a tu país. Por esto me parece que ejemplifica lo que está llamado a ser la universidad. Un lugar donde, mediante el diálogo, mediante la investigación, mediante la enseñanza, se crece en sabiduría y esa sabiduría después nos permite servir a la sociedad utilizando todo el potencial que las técnicas que la propia inteligencia humana ha creado nos ofrece para servir mejor a la sociedad. Así que bueno, con este marco y diríamos, sabiendo que estamos ante una de las grandes figuras del humanismo cristiano, del humanismo latino, le doy la palabra a Rocco para que nos pueda ilustrar y después podamos tener un diálogo inspirados por las cosas que él nos quiera compartir. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, Rocco, te agradezco por venir acá, por, por 40 años de amistad, y que la verdad que para nosotros es muy importante. Y también le agradezco a la universidad, porque la verdad que a todas las autoridades, especialmente a la Facultad de Derecho, a la Escuela de Gobierno, porque tanto el año pasado terminamos con la presentación de Gustavo, ahora lo de Rocco, se está constituyendo como un lugar de debate de temas de frontera y que creo que es fundamental poder plantear esto en términos a la sociedad argentina y a la región. Yendo ya al tema que nos aboca hoy, la IA, como decía bien Alfonso recién, nos está cada vez desafiando más en cuanto a nuestro papel humano, o por lo menos eso es lo que la mayoría empieza a percibir. Entonces, quería empezar con una pregunta, a ver qué te parece, como disparadora, que plantea esto, ¿no? Es decir, desde el personalismo filosófico que vos siempre has defendido en tu vida, ¿en qué punto exactamente la inteligencia artificial deja de ser una herramienta sofisticada y comienza a convertirse en una amenaza a la comprensión que tenemos del ser humano como persona y no simplemente como función? En primer lugar, yo quiero agradecer por esos. ¿Se escucha? No, no, espera, sí está prendido. Ahora, ¿bien? Más o menos. Tenemos un ejemplo evidente del hecho que en los momentos decisivos la tecnología siempre nos traiciona.
En primer lugar, yo quiero agradecer por la protección de mí. En realidad, no tendría mucho que agradecer, porque después de esta presentación, todo lo que yo digo puede ser solo una gran decepción. Pido disculpas y por tiempo. La pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Puede la inteligencia artificial ser una amenaza para una visión humanista? No se entiende, ¿eh? Tengo que hablar más alto. ¿Quieres que le dé? Ahora. El punto se entiende. Algunas veces, algunas veces tecnologías más viejas resultan ser más eficientes que las nuevas. ¿Cuál es el problema de la inteligencia artificial? No sé cuántos de vosotros conocen un cuadro de Magritte que tiene como título Ceci n'est pas une pipe. Esta no es una pipa. ¿Qué significa este cuadro? Significa que lo que yo veo no es una pipa, no se puede fumar. Es un signo que es semejante de una pipa y hace que yo piense en una pipa, pero no lo es. Vivimos en un mundo de signos y el peligro que tenemos es de los signos con la realidad. Imaginar que la realidad coincida con el signo. Pero no es así. Lo vemos en el caso de las artes figurativas, pero lo vemos aún más en el caso de la escritura. Si yo escribo, lo que está ahí no es perro. El perro real tiene más determinaciones que el signo que yo utilizo para escribir perro. El perro real tiene más determinaciones que la palabra perro que yo estoy diciendo en este momento. ¿Cuál es el riesgo? Que no es de la inteligencia artificial, es de la estructura de nuestro pensamiento en esta etapa de la historia de la humanidad. El riesgo es de confundir signos con realidad. Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que la realidad más determinaciones que la teoría. Es decir, la teoría es más pobre que la realidad. El punto de partida de la inteligencia artificial, todos los algoritmos de la inteligencia artificial se construyen a partir de signos, signos que significan una realidad, pero no son una realidad. ¿Cuál es la confusión? ¿Cuál es el resultado de la confusión? Hay dos, más o menos. Hay dos dimensiones de este peligro. La primera la podemos ver si utilizamos un viejo libro, viejo pero siempre actual, de Thomas Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas. ¿Cosa dice Kuhn? Dice que tenemos dos tipos de conocimiento, dos tipos de ciencia. Una ciencia es la ciencia normal. La otra es la ciencia excepcional. La ciencia normal tiene un progreso lineal. Es decir, utilizando las informaciones que tenemos, producimos una cantidad cada vez mayor de proposiciones protocolares, proposiciones que describen la realidad desde el punto de vista de la teoría existente, que es la teoría mejor que tenemos. En esta manera, hacemos descubrimientos, la teoría crece, y crece pero por una agregación cuantitativa.
Tenemos cada vez más conocimientos, pero la perspectiva desde la cual miramos a la realidad sigue siendo la misma. Sobre la base de la ciencia aristotélica, la Edad Media hace muchos progresos. No es verdad que se repite siempre lo mismo, ¿no? Hay una gran cantidad de progresos, pero siempre desde el mismo punto de vista, es decir, utilizando las medésimas categorías fundamentales. Después llega Descartes, llega Fermat, llega Galileo y se mira la realidad desde otro punto de vista. Esa es una revolución. Mientras antes de Descartes todos los otros utilizan las mismas categorías, leen los mismos libros, Descartes hace una cosa nueva. ¿Por qué es nueva? Porque nace de un contacto directo con la realidad. No es una augmentación de la ciencia precedente. Es una ciencia nueva que mira al mundo desde una perspectiva diferente de la precedente. Los algoritmos de la inteligencia artificial se basan sobre la ciencia existente. Pueden también conducir a innovaciones, a progresos científicos. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que la teoría que guía es una teoría que es la expresión de una perspectiva sobre una realidad que es más grande que la teoría. De vez en cuando, alguien entra en un contacto directo con la realidad y se da cuenta que hay también otras perspectivas. Y podemos mirar a la realidad desde una perspectiva nueva. Aquí hay una ruptura epistemológica, para utilizar el lenguaje de un grande epistemólogo que fue Gaston Bachelard. La inteligencia artificial no piensa rupturas epistemológicas, piensa la ciencia existente, la continuidad de la ciencia. Yo soy un profesor, como muchos de vosotros. En la universidad, especialmente en la universidad alemana, es importante tener todo el conocimiento de la teoría existente. En cada tesis de doctorado, al inicio, se discute la literatura existente. Pero uno que se doctora conmigo no va a ser doctor si simplemente nos da una reseña del saber existente. Yo pienso que él debe también darnos algo que nace de su contacto directo con la realidad, un contacto directo que tiene en cuenta todo lo que se ha escrito antes. El grande pecado de los académicos es la ignorancia elenchi. Hay este libro importante que tú no has citado en tu tesis. No puedes ser doctor. Pero yo quiero saber el contacto directo que tú tienes con la vida. El riesgo de la inteligencia artificial y que no nos educa a mirar la realidad con ojos nuevos, a mirar la realidad como objeto de nuestra experiencia directa, que pone en cuestión el saber precedente, para confirmarlo, puede ser, o para cambiarlo, para innovar en parte o en todo. Miramos al mundo con ojos que no son los nuestros. Y eso, en un cierto sentido, es el contrario de la educación. El hombre es un deseo. Todos nosotros somos, en primer lugar, un deseo que anima nuestro corazón. Miramos la realidad a partir del deseo. La disciplina científica nos dice que debemos poner entre comillas el deseo para mirar objetivamente a la realidad. Y así es, el método científico nos impone eso. Pero eso no es todo el método científico. Al final, tienes que dejar las paréntesis, porque lo que pones entre paréntesis no cesa de existir en el mundo real. Lo pones entre paréntesis para ver mejor un lado de la realidad. Pero al final tienes que poner en relación el lado que tú has ordenado por el medio de la investigación científica, lo tienes que poner en relación con la totalidad y sobre todo con tu corazón. El riesgo es que te olvidas de tener un corazón.
te objetivas a ti mismo. Heidegger nos dice que el poder de la técnica es lo de alienar al hombre. La técnica me impone de mirar al mundo como un mundo de puros objetos que obedecen a reglas. Y esa es la ciencia que se recibe por el medio de la inteligencia artificial. Pero al final, el riesgo es que tú ves también los otros hombres como puros objetos y ves a ti mismo como un puro objeto que se puede calcular sobre la base de la trayectoria intelectual que está conocida. Eso no es el hombre. Es el hombre que se olvida de sí mismo. Por eso hablamos de alienación. No sé si me explico bien, pero mira, hay un fenómeno que es fundamental y nos ayuda a entender. Este fenómeno es el enamoramiento. Cuando te enamoras, tú sales de tu comprensión del mundo antecedente, entras en un continente nuevo, piensas no a partir de yo, sino a partir de ella o a partir de nosotros. Se constituye otra perspectiva sobre la realidad. Y eso acontece a partir del corazón. Y después utilizas todos los conocimientos objetivos que tienes en una perspectiva. El problema es no perder eso. Otro ejemplo. Ahora se habla mucho de inteligencia artificial, pero no es una cosa totalmente nueva. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el Parlamento italiano, debe haber sido el 2004, 2005, yo hice una moción parlamentaria para vincular el gobierno italiano a una moratoria sobre la investigación sobre las armas inteligentes. Porque el tema de la inteligencia artificial, en buena medida, como muchos otros temas, nace del sector militar. Hay armas inteligentes. ¿Cuántos son inteligentes estas armas? Pueden hacer la distinción entre un niño, una mujer, un viejo, un civil y un soldado, un combatiente. Pueden incorporar las reglas de la Convención de Genève sobre las leyes de la guerra, el respeto de los civiles. ¿Es posible? ¿Cómo se hace? ¿Hasta cuándo no lo sabemos? Mejor que no producimos estas armas. Así, porque todo el mundo de los objetos está relacionado con otro mundo, que es el mundo de los sujetos. El sujeto piensa la realidad, utiliza los conocimientos precedentes, pero los utiliza para entrar en contacto directo con la realidad y evalúa la realidad a partir de su corazón. Si se olvida el corazón, no es más un hombre. El peligro es olvidar al corazón. Si me das un minuto más, doy otro ejemplo. Otro grande tema de la inteligencia artificial es el tema jurídico. La inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo, porque con la confusión grande que tenemos en nuestros sistemas normativos, no hay nadie que pueda decir, yo conozco todas las leyes. Así, tener una selección de las leyes existentes que están en relación con el caso que yo tengo que juzgar, si yo soy un juez, es de fundamental importancia. Pero vosotros tendréis confianza a ser juzgados por la inteligencia artificial. Yo no. Yo no, porque hay el encuentro del hombre con el hombre, la evaluación de la personalidad del hombre, que el juez tiene que hacer, la evaluación de la credibilidad del testimonio. Todas cosas que la inteligencia artificial no me puede dar. La inteligencia artificial puede preparar los materiales para un juicio humano. Yo quiero ser juzgado por un juez humano que puedo mirar en los ojos y decirle la verdad de mi corazón, de mi vida, de la experiencia que he tenido yo. Y eso no lo puedo hacer con una máquina que administra la inteligencia artificial. Y bueno, eso es un ejemplo en el sector jurídico. Yo me opongo, no, ahora no estoy más en la política, sino me opongo como ciudadano a la idea que el juez humano pueda ser sustituido por un juez mecánico. Y bueno,
los ejemplos se pueden multiplicar, pero me paro aquí. Gracias, Rocco. Mira, quería hacer un doble clic sobre una idea que propusiste ahí que me parece muy importante para desmitificar muchas veces el tema de la IA. Luigi Giussani, que fue un padre para vos y para mí, siempre nos decía que en el método científico, a diferencia de lo que plantea normalmente de esa objetivización total, hacía falta involucrarse con el objeto para poder comprenderlo totalmente. Un poco lo que vos dijiste del enamoramiento, ¿no? El hecho de apasionarte para poder entenderlo. Y justamente creo que es en No este... puedes entender lo que no amas, decía Dusan. Exactamente. Bueno, en ese sentido, ¿cómo una inteligencia, entre comillas, vamos a poner, una inteligencia artificial que no tiene cuerpo, que no tiene sentimiento, que no tiene dolor, que no tiene sufrimiento ni alegrías, qué capacidad vos le ves para poder entender verdaderamente al hombre? Bueno, la inteligencia artificial ayuda siempre, porque me presenta la experiencia de otros. Es un poco como la escritura. A través de la escritura y a través de la inteligencia artificial me organiza la literatura. Y por eso me permite de entrar en contacto con la inteligencia de otros. Pero ese contacto es limitado. Eh, Hoy vivimos una crisis, un tiempo de decisión y de discernimiento, que es muy parecida a la invención de la escritura, cuando el saber no se comunica más directamente con la palabra, sino se comunica por el medio de la escritura. En esta crisis, Platón ha escrito una carta que es, yo creo, una llave para entender toda la filosofía. Es la séptima carta de Platón, que se consideró por mucho tiempo como apócrifa, y pero los estudios más recientes, los de la escuela de Tubinga, los de Konrad Geiser, los de, no sé, también de Giovanni Reale, de que yo fui amigo, eh, piensan que es auténtica. Platón dice que las cosas más preciosas no se pueden escribir en la carta o en la pergamena, se escriben en el corazón del hombre por medio de un contacto personal y directo. Eso no lo puede dar la inteligencia artificial. Eso es también una experiencia que tenemos todos nosotros que somos profesores en la universidad. Un maestro no es simplemente uno que te comunica nociones, es uno que te comunica cómo él vive desde su corazón la noción que comunica, para que tú entiendas el valor de la noción desde tu corazón. Y eso puede acontecer solo en un diálogo personal. Yo he leído todos los libros de, por ejemplo, eh, Karol Wojtyła, he escrito también sobre él mucho. Y pero todo lo que uno escribe es una introducción, pero lo decisivo es que el discípulo entienda a partir de sí mismo, lo reviva en su corazón. Y eso es algo que la inteligencia artificial no puede hacer. ¿Por qué? Porque eso lo explica un filósofo alemán, pero un poco italiano también, nació en Italia, Dietrich von Hildebrand. Dietrich von Hildebrand nos dice que eh, eh, la percepción sensorial, está siempre acompañada por una emoción. Y la emoción tiene una racionalidad suya. Sin la emoción no se entiende la percepción. La máquina que me da la percepción no me da la emoción. La emoción tengo que producirla yo. Esto es lo que es más distintivo y que hace que la inteligencia artificial sea un servidor de grandísimo valor, pero un amo muy peligroso. Está bien. Bueno, vamos un poquito a otro costado, Rocco, más a la política. Vos has estudiado mucho a Gramsci, nuestro amigo italiano, y él entendía que el poder se ejerce también a través de la hegemonía cultural, ¿no? En este sentido, quien controla la IA controla el relato
de alguna manera. ¿Y vos crees que estamos ante el instrumento de hegemonía cultural más importante hasta ahora en la historia, a través de estas grandes IA que están desplegadas a nivel mundial? Por supuesto, es el instrumento de hegemonía cultural más importante en la historia después del descubrimiento de la escritura. La escritura ha tenido la misma función, permitir colegar muchas experiencias objetivas, y eso es bueno, pero el riesgo es de sofocar la experiencia subjetiva, como cuando encuentras a uno que sabe todo y no ha entendido nada. ¿Conocéis este tipo de hombre? El erudito. El filósofo no es un erudito. Bueno, debe tener erudición, por supuesto, debe conocer toda la literatura, ¿ya? Pero debe tener una experiencia de vida. Toda la enseñanza de Giussani fue ayudarnos a encontrar nuestro deseo y leer en nuestro corazón. Él leía en nuestros corazones y nos ayudaba a leer nosotros en nuestros corazones. El riesgo es una hegemonía cultural que es la hegemonía de la máquina y que implica el oblivio del corazón. Los hombres que no están más en contacto con su corazón funcionan como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial potencia enormemente el poder de los que piensan sin tener un corazón o sin estar en contacto con su propio corazón. Y por eso no comunican, no viven esta experiencia humana fundamental, que es la experiencia de la simpatía. Otro grande filósofo alemán, aquí tenemos un representante de la Einstein-Stiftung. Él sabe bien, Max Scheler, ¿no? Y también Max Scheler, con su grande libro sobre la simpatía. Wesen und Formen der Sympathie. Pero también Edith Stein con otro libro sobre la empatía, nos dicen que podemos vivir la experiencia del otro. Podemos vivir la experiencia del otro, no desde el exterior, sino desde el interior, en una relación personal. Eso constituye comunidad. Podemos ver al otro objetivamente, con una descripción científica del otro, pero cuando vos me dais una descripción científica de mi mujer, ¿habéis entendido de mi mujer? Prácticamente nada. Se entiende al otro ser humano por medio de una relación personal. Y eso es un descubrimiento infinito. Después de 50 años, he entendido algo, pero muy poco. Yo sé que hay mucho más que hay que entender. Esto es el dominio. Yo soy. Don Giussani me introdujo a esta dimensión de la realidad. El mundo moderno nace, hemos dicho, con Descartes. Descartes descubrí a la geometría analítica y después a la mecánica racional, y toda la ciencia moderna se constituye sobre esta base de la física moderna y después todo el método científico. Pascal, que fue el grande discípulo y el grande crítico de Descartes contemporáneamente, nos dice, eso funciona perfectamente para entender el mundo de los objetos, pero hay el mundo de los sujetos. El mundo de los sujetos no es irracional, pasión irracional. La visión que hay hoy muchas veces es, hay el mundo de los objetos y el hombre como objeto debe estar entre de este mundo y debe actuar según las leyes del mundo de los objetos. Y el mundo de los sujetos, la emoción, eso es lo irracional. El gran descubrimiento de Pascal y después de Giussani y de von Hildebrand y también de otros, y de Wojtyła, especialmente de Karol Wojtyła, fue no. El mundo de las emociones humanas tiene una racionalidad suya, que es diferente de la racionalidad del mundo de los objetos. Y si no aprendes este tipo de racionalidad, tú no puedes ser un hombre bueno. Puedes ser un buen ingeniero hasta cierto punto, porque
La ingeniería agrega conocimientos. ¿Es una ciencia la ingeniería? Sí, no. El ingeniero debe tener muchos conocimientos de muchas ciencias diferentes, coordinados en torno a qué? A una visión de la felicidad humana, de la justa manera de habitar el espacio. Y esto no se lo dan las diferentes ciencias. Eso es algo humanístico. También la ingeniería, contra la opinión de muchos, es una ciencia humanística. No hay ciencia. Cuando te pones el problema de la utilización de la ciencia, siempre tienes que tener una idea de la felicidad humana y tienes que construir esta idea en el diálogo con hombres. Eso vale para ingeniería, vale para medicina, vale para cualquier ciencia práctica. Cuando llega el tiempo de la aplicación práctica de la ciencia, te encuentras con el problema, ¿qué es lo que el hombre quiere? ¿Qué es lo que el corazón del hombre quiere? ¿Qué es manipulación del corazón? ¿Qué es olvido del corazón? Encuentras el tema del corazón. Y esto no es un tema de la inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial te pueda dar todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre el corazón, pero no te dice lo que dice tu corazón, no te introduce al diálogo con tu corazón. Muy interesante, Rocco. Mira, ciertamente, como bien decías, al racionalismo se le puede, y al cientificismo, plantean una crítica, ¿no? Que ha reducido al hombre a aquello que se podía llegar a probar y el misterio quedaba fuera del hombre, cuando en realidad quizás es lo más importante para el hombre, la pregunta. En ese sentido, la IA últimamente se ha convertido en el lugar donde la mayoría del mundo consulta emocionalmente, es el uso más importante que se hace de la IA actualmente, el aspecto de acompañante emocional de muchos jóvenes. ¿Hasta qué punto crees vos que eso se puede volver una especie de idolatría y cómo eso de alguna manera tapa el misterio? Es un problema de educación. Y si el hombre no tiene una introducción a sí mismo, a su propio corazón, si el hombre no está en contacto con su propio corazón, está alienado. Y acepta que la inteligencia artificial le diga lo que él tiene que pensar. No le dé los materiales para pensar, sino que sea su pensamiento, sustituye su pensamiento. Eh, y eso, ¿cuál es la cura? En la educación. No olvidar la poesía, la música. Poesía y música son dos instrumentos fundamentales para introducir al misterio del hombre. Porque en la poesía, eh, lo que tú no entiendes es siempre mucho más de lo que entiendes. Y por eso cada vez que la lees nuevamente, encuentras nuevas dimensiones que te ayudan a entrar en contacto con ti mismo. Eso es y también la música verdadera, la música auténtica. Eh, Dice Platón, no puede tener una buena política una ciudad que tiene una mala música. Eh, para Platón, música no es lo mismo que para nosotros. Ta música, para Platón, significa todas las artes de las musas, todo el ámbito de la comunicación social, digamos, ¿no? Si no tenemos una buena comunicación social que respeta el corazón e introduce al contacto con el corazón, no funciona. Y eso tiene dos problemas. Uno, la alienación en el tiempo del trabajo, porque te habitúan a vivir como si tú no teniese un corazón, como si tú fueres un elemento de la máquina social. Cada uno de nosotros, la sociedad, vive de roles sociales. En este momento, yo tengo el rol social de ser el profesor, tengo que hablar. Ustedes tienen el rol social de escuchar. Y vivimos según este rol en este momento. Cada mañana, miles de millones de madres tienen el rol social de despertar el niño,
darle el desayuno y de llevarlo a un lugar donde pasa un bus que lo lleva a la escuela. Millones de conductores de autobús tienen el rol social de llevar puntualmente a este punto. Y millones de profesores y profesoras tienen el rol social de estar en la escuela para hablar con los niños, decir algo a los niños. El riesgo es que al final, ¿quién soy yo? Yo soy una adición de roles sociales. Mi corazón tiene que invertir en roles sociales, pero no puede ser simplemente una adición de roles sociales. Hay algo que va más allá que el rol. Karl Marx, en la tesis sobre Feuerbach, nos dice, en la sexta tesis sobre Feuerbach, nos dice, el hombre es un agregado de roles sociales. Y no, el hombre es un sujeto que produce los roles sociales, se reconocen los roles sociales, es más que los roles sociales. Y todos ustedes ven la diferencia entre un profesor usual y un maestro. ¿Qué es un maestro? Un maestro es uno que entra en contacto con el corazón, moviliza energías, ofrece perspectivas que son inusuales, que nunca había pensado prima. Me permite desarrollar perspectivas que él no tiene, que son mías, y nacen en relación con él. Me hace creativo. Tú ves la diferencia entre una mujer que ejerce el rol de madre y una mujer que desde su corazón es madre o padre. Eh, y vivimos en un mundo en que todo eso se deja al lado. El corazón o no se considera o se considera de una manera emocional y racional, como la gente que trabaja todo el día y al final del día es un fenómeno muy impactante para mí en algunas naciones, no digo cuáles, pero ustedes saben cuáles son, el binge drinking. ¿Sabes qué es el binge drinking? Bebemos, tomamos drogas y después hacemos cosas que están fuera de cualquier racionalidad. Cuando nos despertamos decimos, ¿qué he hecho? No tiene ninguna conexión con la verdad de mi persona. Así, el problema es la educación del corazón. Eh, bueno, vos sabés que la IA tiene un pecado original, por lo menos en mi concepción, que es que hay académicos como Marvin Minsky, como Ray Kurzweil o como filósofos como Dennett, que interpretan que para ellos el cerebro no es otra cosa que una computadora biológica, por decirlo así, y donde no cabe, donde no existe un teatro cartesiano, donde no hay un yo, por decirlo detrás. ¿Podés profundizar en la necesidad importante que hay hoy de fortalecer ese concepto del yo frente a esta alteridad que, entre comillas, piensa lógico-matemática? Es decir, ¿por qué tenemos que fundamentalmente ese yo ponerlo en primer lugar? Bueno, en la Biblia se dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Esa no es una cosa tan nueva. Esa es una visión de la modernidad. Hay un libro de Lamétrie, El Homme Machine. Piensa el hombre como una máquina, es decir, como un puro objeto. Esa es una de las direcciones de la modernidad. Bastante ingenua. Hemos dicho que Descartes es el fundador de la modernidad. ¿Qué hace Descartes? Descartes nos da un mundo de puros objetos y nos da también una doctrina de la causalidad que corresponde al mundo de los puros objetos. El mundo de Aristóteles es otro mundo. Es un mundo de formas. Forma es principio de unidad del objeto y también principio de movimiento. Las cosas para Aristóteles tienen un alma. No es un alma inmortal, pero es un alma. Y tienen deseos y tienen orden. Cada cosa es, por medio de su forma, un reflejo de la sombra de la gloria de Dios. Y por eso tiene dignidad.
Piensen a todo el tema ecológico. Es el resultado de un hombre que mira al mundo de las cosas como materia prima, es decir, materia sin forma, de la cual puedo hacer cualquier cosa. Y pero no sé qué tengo que desear. No tengo un criterio de belleza. Al final, el criterio es el útil económico y eso va a destruir el mundo, porque no respeta la belleza de las cosas. Eh, de Descartes parte una línea, que es la del positivismo, que es ver al mundo como un mundo de puros objetos y los hombres también como puros objetos. Y al inicio de la inteligencia artificial hay esta precomprensión filosófica. El hombre es un objeto y al final la inteligencia artificial es un sistema de manipulación total del hombre. Puede ser, puede ser. Es pensada como un sistema de manipulación total del hombre. Pero atención, Descartes es mucho más grande que los cartesianos, que estos cartesianos. Descartes, después de haber inventado la ciencia moderna, se pone un problema. En esta manera podemos controlar el mundo de las cosas. Podemos prever el mundo de las cosas que obedece a una ley de necesidad. ¿Funciona este método también para entender el mundo de los hombres? Y la respuesta de Descartes es no sé. Después se fue a la corte de la reina Cristina de Suecia, que quería aprender su filosofía, y pero en Suecia la reina tenía muchas ocupaciones y quería tener clase a las 4 de la mañana. En Suecia es muy frío y él tomó una pulmonitis y se murió antes de haber contestado la pregunta. La pregunta la contestó Pascal. El método para la comprensión del hombre es diferente del método para la comprensión del mundo de los puros objetos. Aristóteles tiene 4 tipos de finalidad, de causalidad. Hay la causalidad eficiente, la causalidad material, la causalidad formal y la causalidad final. La ciencia moderna se construye sobre 2 causalidades, la causalidad material y la causalidad eficiente. Y todo el progreso de la ciencia moderna, dice Bachelard, es la eliminación de las causas formales y finales del mundo de la ciencia. Para los objetos está perfecto. ¿Podemos comprender el mundo de los sujetos con estas 2 formas de causalidad? No, porque los hombres actúan según fines. Sin la causalidad final y sin la causalidad formal, la percepción de la forma, la percepción de la belleza. El grande teólogo de eso fue Anselm von Balthasar, ¿no? Sin la percepción de la forma, ¿no? Die Anschauung der Gestalt, la percepción de la forma. No entendemos el mundo humano. Y el mundo no es solo el mundo de los objetos, es el mundo de los sujetos, que no se entiende con el método que sirve para entender el mundo de los objetos. Y así nacen 2 metodologías de conocimiento, la metodología de las ciencias naturales y la metodología de las ciencias humanas. Así, el tema es no confundir las 2 metodologías, no pensar que sea posible la reducción de la una a la otra. Claro que cualquier cosa nos hacemos nace de las células de nuestro cerebro, que influencian lo que pensamos y lo que actuamos, pero también los que pensamos influencian nuestro cerebro. Hay una relación biunívoca. Rizzolatti, que fue el fundador de las neurociencias modernas, pone en evidencia exactamente eso. Pero eso ya lo había dicho Max Scheler y Edith Stein, ¿no? La simpatía, la capacidad de vivir la experiencia del otro, inmedecimarse en la experiencia del otro, que no se puede reducir a la máquina. No puedo conocer al otro fuera de la relación directa con él. Todo este mundo es otro mundo, es el mundo del conocimiento humano. En este mundo hay racionalidad, pero es una racionalidad diferente. Es la racionalidad que es aprender a contratar mi corazón, a entrar en relación con el corazón del otro, a ver en quién puedo tener confianza, a crear comunidad. Y eso
El riesgo de la inteligencia artificial es que un instrumento se transforme en una finalidad. Bueno, acá ya están llegando algunas preguntas muy inquietantes, pero una va en este carril. Estamos en una casa de altos estudios y realmente la universidad está viviendo un cimbronazo con la introducción de la IA, porque en todo sentido, luego de haber vivido durante muchos años en un esquema fundamentalmente iluminista, o donde los contenidos eran importantes, ahora pasamos a, de alguna manera, la IA viene a dar el golpe, el golpe mortal a todo el esquema donde la erudición era el objetivo y no la sabiduría. Acá en esta casa siempre se ha tratado de que sea la sabiduría. ¿Qué consejos nos puedes dar de cómo tiene que ser la universidad o los ámbitos educativos hacia adelante y cuáles son las habilidades que vos creés que van a tener que reflejar la universidad y va a tener que reservar para sí frente al mundo que se aproxima? Em, Hay, como punto de partida para todo lo que hemos dicho y también para contestar esta pregunta, tomamos a Santo Agustín. En el libro De Trinitate, capítulo 15, párrafo 12, Santo Agustín nos dice que hay una ciencia que nos permite de utilizar las cosas del mundo, de imponer nuestra voluntad a las cosas del mundo. Y hay una sabiduría que nos dice cuáles son los fines que vale la pena de desear, nos pone en contacto con el corazón, y qué son los fines a que toda la nuestra capacidad de control de la naturaleza tiene que ser orientada. Yo creo, la universidad tiene, bueno, otra cosa. En la grande reforma universitaria de von Humboldt, que es un poco la base de todas las universidades modernas, un poco menos, un poco más en Alemania, un poco menos en Estados Unidos, pero al final de todas, hay una distinción fundamental, que es la distinción entre universidad y Technische Hochschule, la escuela superior técnica. La Technische Hochschule tiene la finalidad de producir profesionales y funcionarios de la máquina del Estado. Habilita al ejercicio de algunas capacidades, capacita para algo. La universidad no. La finalidad de la universidad es educar al hombre. El ideal de la universidad es ayudar al hombre a ser verdaderamente hombre bueno. En un cierto sentido, la universidad es finalidad en sí misma. Aprender el método crítico para entender la verdad. Por supuesto, las dos cosas tienen que estar en relación entre ellas. Normalmente, en el orden de los estudios clásico, hay 3 años para el bachelor, que son años en que uno aprende a contratar su propio corazón, por un lado, y por otro lado, el método crítico que después se puede aplicar a cualquier cosa. Bueno, hay ya en los primeros 3 años una cierta diferenciación entre el Bachelor of Arts y el Bachelor of Science, pero hay una diferenciación relativa. La primera cosa es aprender el método crítico y aprender a utilizar los conocimientos y no ser manipulados y utilizados por los conocimientos. Después, el Master Degree, había 2 tipos. Uno es el Master Degree que te inicia a la carrera universitaria prácticamente, y hay el Master in Business Administration que te prepara, se hace en relación con la empresa y te prepara el ejercicio de funciones en la empresa. Eso, pero, viene después.
La primera etapa es la educación de la persona. Muchas universidades siguen teniendo este esquema 3+2, pero se ha perdido el sentido de este esquema, porque los primeros 3 años son años de preparación profesional como los últimos 2. Eh, y también en los que mantienen una cierta semejanza con la vieja universidad, los últimos 2 son otras cosas que los primeros 3. Es decir, no son la continuación aplicada a un ámbito particular de conocimiento de los primeros 3. Para ser un buen trabajador, pero también un buen hombre. Y buen hombre porque buen trabajador. Y mejor trabajador porque buen hombre. Y con la capacidad de tener un método crítico que me permite pasar de una rama profesional a otra. Porque en el mundo de hoy, el conocimiento universitario dura muy poco desde el punto de vista nocional, porque cada 4 o 5 años hay descubrimientos nuevos que abren campos nuevos y poca gente va a terminar su vida en el trabajo en que inició su carrera profesional. Normalmente tendráis que recualificarte más que una vez en la vida. Y si no tienes una base fuerte de método crítico y de conocimiento de ti mismo, notis euton, Sócrates, conoce a ti mismo, está en contacto con tu corazón. Si no tienes eso, recualificarte es mucho más difícil, ¿no? Así hay este problema de una universidad que, en formas nuevas, por supuesto, pero no pierda su intención original, sea universidad. En primer lugar, universidad y después también Technische Hochschule, que es y más eficiente como Technische Hochschule porque fue inicialmente universidad. Esa es la idea de la universidad. No somos más inteligentes que los otros, pero tenemos un método. Y el que tiene este método hace de cualquier experiencia de su vida un elemento de conocimiento. Así que la vida es un proceso infinito de aprendimiento a partir del método, que tiene 2 lados, el conocimiento de las evidencias y de las exigencias fundamentales del corazón, que es la capacidad de poner todo lo que yo vivo en contacto con mí mismo y con la búsqueda de la verdad sobre mí mismo. Esa es la tarea de la universidad. Educar al hombre, una cierta idea del hombre. El cardenal Newman, en su idea de universidad, tiene una cierta idea que él no diría el hombre, él diría el gentleman. El gentleman, ¿quién es el gentleman? El gentleman es el hombre que tiene conciencia de sí mismo, que tiene autoconciencia. Y creo que eso permanece como ideal educativo de la universidad, aún con todos los problemas y las diferencias que eso impone en el mundo de hoy. Perfecto. Bueno, acá una pregunta del público en perspectiva histórica. Te quieren preguntar si existió algún momento histórico que vos, análogo a este, en el cual hizo falta preguntarnos tanto qué nos hace humanos. Si en algún momento histórico vos reconoces un momento en el cual hizo falta tan claramente como hoy en día dar cuentas de qué es ser humano. Yo creo que sí. Un grande historiador alemán, el von Ranke, dijo que todas las épocas históricas están igualmente lejanas de Dios o igualmente cercanas de Dios. Yo no soy entre los laudatores temporis acti, los que piensan que ayer era mejor que ahora. Cada etapa histórica ve con más fuerza algunas verdades y tiene más dificultad en ver otras verdades. Era mejor la Italia de mi padre, que hizo la guerra contra tantas otras naciones, mató un montón de gente, no sé, pero no tenía el aborto, que desde mi punto de vista particular es algo positivo. Pero podemos decir que era realmente mejor y
El sexo era mucho más bien reglado, más o menos, pero era eh, realmente capaz de respetar la dignidad de las mujeres, mejor que hoy. No sé, yo creo, había otros problemas, pero siempre había problemas. El problema es que ver nuestro camino en el mundo de hoy y saber que en cada época histórica ganar la verdad de sí mismos siempre es una grande aventura. Y hay muchos obstáculos. Y hay que vivirlos y vivirlos en una compañía. La universidad debería ser una compañía para el hombre hacia su destino. Y debería ser libre, libre en el sentido que no se puede ser profesores sin establecer una alianza educativa con los estudiantes, una peculiar amistad orientada hacia el destino del hombre. Y si la universidad es simplemente un lugar para aprender nociones sin comprometerse como personas, no funciona. Es una escuela superior técnica, no es una universidad. Sí, de hecho, hoy en día nos vemos muy tentados a convertirnos en grandes escuelas técnicas de diferentes programas agénticos o de diferentes, de toda la última novedad que existe en IA aplicadas, y muchas veces convertimos a la universidad en una escuela técnica y no profundamente en una compañía hacia el destino, ¿no? Eh, Acá tocaban otro tema que creo que sí. Disculpa, ¿se puede decir una cosa? El ideal de una cierta universidad y también de la inteligencia artificial ha sido la matematización del mundo. Descubrir una ley de necesidad que explica todo y el que tiene esta ley está superior a los otros hombres y tiene el derecho de gobernar. Eso inicia con el fundador de la filosofía y de la matemática, que es Pitágoras. Pitágoras descubre que en el hombre hay conocimientos a prióricos y la realidad se adegua a estos conocimientos a prióricos del hombre. Podemos utilizar estos conocimientos a prióricos, las matemáticas, para entender el mundo. El teorema de Pitágoras no tenemos una confirmación empírica que está así. Conocemos a priori, por el medio de una demostración a priorica, la verdad de las cosas. Y quien agarra esta verdad de las cosas puede dominar al mundo. Magnífico. Pitágoras ha tenido un discípulo que se llamaba Hipaso de Metaponto. Ustedes saben que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los catetos, de los cuadrados construidos sobre los catetos. Hipaso se puso el problema. Tomamos un triángulo isósceles. Los dos catetos son iguales. Sabemos que el cuadrado sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. ¿Cuál es la dimensión de la hipotenusa? Si damos el valor 1 a cada uno de los catetos, 1 y 1 hace 2, es la raíz cuadra de 2. Pero la raíz cuadra de 2 es un número irracional. La realidad no se deja matematizar enteramente. Pitágoras fue tan escandalizado por este descubrimiento que hizo matar al pobre Hipaso. Lo hizo ahogar en el mar Mediterráneo. No sabemos si por qué lo descubrió o por qué comunicó este descubrimiento sin la autorización del jefe, pero lo hizo matar. Desde ahora, toda la historia de la matemática es como una lucha entre Pitágoras y Hipaso. Cada vez vamos a encontrar instrumentos matemáticos más perfeccionados para matematizar el mundo. Y cada vez el mundo, como dice Papa Francisco, la realidad nos hace descubrir que hay otros lados que no se dejan matematizar, son más allá, hasta Gödel. No, no es muy bien conocido el hecho que que Gödel nos dejó también una demostración de la existencia de Dios, a priori,
Yo no la comparto, pero es significativo y nos demostró de toda manera que esta distancia es necesaria e infinita. No, nunca podemos llegar a un punto en que gana Pitágoras o gana Hipaso. Eh, la realidad se deja matematizar, pero no enteramente. De la inteligencia artificial, la ideología de la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial, la ideología de la inteligencia artificial y del transhumanismo piensa una realidad que se deja matematizar enteramente. En que hay un verso de T.S. Eliot, una sociedad tan perfecta que no es necesario ser buenos, en que el corazón no es necesario. Y por lo contrario, no, la experiencia vivida es que no hay sociedades tan perfectas, no hay modelos sociales, el comunismo, el capitalismo, todos modelos útiles para entender aspectos de la realidad. Pero la realidad es más grande que esos esquemas. Y al final, la realidad se entiende solo en una dimensión ética, que incluye mercado, todos los Actores. esquemas posibles. Pero es más allá. La realidad tiene más determinaciones que la teoría, que cualquier teoría. También las teorías católicas, porque hemos tenido también teorías católicas que intentaron tomar presa la realidad. La grandeza de Giussani fue de haber enseñado a mí y a muchos otros a pensar fuera de la ideología, de las categorías ideológicas, también católicas. Bueno, para terminar, Rocco, vamos a apelar a tu otra lista, no solamente como filósofo, sino un poco lo que estabas diciendo como político activo, como un conocedor del mundo profundo. Acá habían acercado una pregunta sobre cómo la IA podía modificar las democracias, cómo afecta a la democracia, y quisiéramos tener una visión tuya respecto a cómo la geopolítica hoy en día de la IA, sobre todo a través de corporaciones y a través de la influencia que está teniendo, cómo podemos tener grados de libertad frente a eso. Prácticamente estás demandando cuál es la misión de la universidad, porque el tema es el tema de la educación. Nosotros vivimos en una sociedad en que cada vez más el hombre tiene que obedecer, aprender a obedecer y no a pensar. O sí, debe pensar muchísimo, pero al interior de categorías prefabricadas que le son impuestas y sin pensar a partir de sí mismo, de su corazón, y sin pensar junto con otros. No vivir esa experiencia extraordinaria que es la amistad, el enamoramiento, que es un tipo de amistad, pero más en general la amistad, el descubrimiento que tú eres importante para mí, que yo no puedo ser feliz sin ti. Y si tú estás pobre, si no tienes que comer, un mundo de individualistas obedientes. Porque si todos se preocupan solo de sí mismos, no pueden constituir sociedad. Si no, la única manera de gestionar la cooperación social es la obediencia a una autoridad extranjera, que se presenta como autoridad científica, aunque en la realidad sea la autoridad que piensa el poder de algunos, pocos, sobre otros, muchos. Si quieres ver la prefiguración de eso, es Saint-Simon, es la ideología del positivismo saint-simoniano. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la educación y la educación a vivir el encuentro con el otro en que nace una comunidad. Yo tengo una larga experiencia política. La experiencia política que pienso que más me ha afectado es una experiencia política no política. Yo soy un miembro del sindicato independiente, transempresarial independiente, Solidarność, que fue solidario, un miembro ordinario, no honorario. Honorario hay muchos. No, no hay muchos, hay algunos, pero yo soy también honorario, pero fui ordinario.
en la la Universidad Católica de Dublino. Eh, el poder dice la verdad, no tienes que hablar con tu corazón, no tienes el derecho ni la posibilidad porque eres solo. Y frente al poder, el poder hace la verdad. Wojtyła nos enseñó que no, la verdad nace del corazón. Y si no soy solo, si somos juntos, si constituimos una comunidad, la comunidad de los trabajadores, podemos tomar en nuestras manos también nuestro destino, sin obedecer a una autoridad externa, obedeciendo a nuestro corazón. Porque el corazón no es lo del individuo aislado, es un corazón comunional. Eh, no es solo la comunión cristiana, hay también otras modalidades. Somos una comunidad. La comunidad de los trabajadores tiene la capacidad de gestionar la nación sobre la base de la verdad. Eso me parece el antídoto, la grande cuestión. La comunión que crea familias, que crea naciones y que crea también la humanidad, porque también las naciones viven el mismo dinamismo. Una tiene necesidad de la otra. No puedo ser italiano sin una relación argentina, como no es posible ser argentino sin una relación a Italia, ¿no? Vivir la comunión. Eso te permite de construir algo no totalitario y no autoritario. Mientras que todo tiene la dirección de... No, la unidad la hace el poder. Y siendo que el poder hace la unidad de la sociedad, el poder hace también la verdad. ¿Por qué? Para no destruir la sociedad, tienes que obedecer al poder. Eso es la grande cuestión hoy. Y bueno, ¿cómo se va a solucionar? No sé. ¿Quién es que va a ganar? No sé. Pero yo sé una cosa. De vez en cuando, Dios pone su dedo en la historia. Yo lo he visto, lo he vivido. En los años 70 era impensable la reunificación de Europa, la caída del comunismo, era impensable. Y también nosotros no lo pensábamos. La intención nuestra era vivir en la verdad, crear una sociedad alternativa que vivía en la verdad, en una sociedad más grande que era consignada al poder. Pero un día Dios puso su dedo en la verdad, eligieron papa a Karol Wojtyła. Karol Wojtyła vino en Polonia el 2 de junio de 1979 en la Plaza de la Victoria en Varsovia. Lanzó un apelo a la conciencia de la nación, a constituirse como nación y ser libre. Somos esclavos porque no somos nación, no somos comunidad. Yo y todos los otros somos aislados y por eso no podemos ser libres. Si somos comunidad, podemos ser libres. Y la nación respondió. Inició un proceso que cambió el mundo. Yo pienso que algo parecido va a acontecer. Yo no voy a verlo, soy demasiado viejo, pero mis nietos van a verlo. Pero Dios también, para poner su dedo en la historia, necesita que haya algunos hombres fieles. Porque si no hay nadie, es un poco como la historia de Abramo, el diálogo de Abramo con Dios. Si no hay en una ciudad 10 justos, ¿dónde pongo mi dedo? Por mucho tiempo nosotros hemos intentado simplemente de ser comunidad y ser memoria del hecho que la nación es una realidad comunitaria de hombres libres. Un día Dios puso su dedo y todo cambió. Siendo que hablamos de eso, ¿sabéis cuál es el grande, en un cierto sentido, el grande dolor del pontificado de Papa Francisco? Él también lanzó un apelo a Latinoamérica, no a Polonia. Pero Latinoamérica no respondió. Pero hay palabras que se quedan en la historia. En este discurso del 2 de junio, San Juan Pablo II inicia hablando de
Pablo VI. Él dijo que él tenía el deseo de venir en Polonia y lanzar este mensaje, y no pudo. Pero este deseo fue tan fuerte que se realizó en su sucesor. Yo creo que también el deseo de Papa Francisco, que no encontró su Wałęsa. Para los jóvenes, Wałęsa fue el grande jefe de Solidarność en Polonia. No encontró su Wałęsa. Pero, dice Juan Pablo II, el deseo de Pablo VI fue tan fuerte que se realizó en su sucesor. ¿Quién sabe? Bueno,